bendición y el Espíritu del Señor le acompañe y ese mensaje sea de vida para nuestro Amén. crecimiento Gracias, hermano. espiritual. Gracias. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Como decía en el testimonio que compartí con ustedes, estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque nos permitió celebrar un año más lo más santo de lo santo, como veíamos esa semana, ¿no? Sí. Toda la Biblia es la santa palabra de Dios, pero lo que concierne a la pasión y a la muerte y a la resurrección de Cristo es lo más santo. Si la Biblia es tierra santa, esa es la tierra santísima, esas partes de los evangelios, y gracias a Dios que nos permitió recordarlo y mantenerlo vivo con nuestro testimonio. Pero eso ya terminó, ¿no? Ya terminó la Semana Santa, tenemos que seguir adelante estudiando la Biblia y descubriendo en ella cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por un tiempo vamos a dejar, estuvimos viendo desde el capítulo 14 de Marcos, 14, 15 y 16, y como ya habíamos visto del capítulo 1 al 4, pues ya tenemos la mitad casi del Evangelio visto en este estudio que estamos haciendo del Evangelio, y que, por cierto, así rápidamente como un paréntesis, cuando terminemos, nos faltan tres sermones acerca de las cartas del Señor Jesús a las iglesias de Asia Menor. Cuando terminemos eso, vamos a retomar el estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Hay un mensaje, hay un sermón que tiene esperando más de 2 años predicarlo. Es el capítulo 5 de Marcos. Desde hace más de 2 años está pendiente y por distintas razones dejamos un tiempo el Evangelio y ya no lo hemos vuelto a tomar. Y ese capítulo 5 de Marcos, que habla del endemoniado gadareno, a veces me golpea así, porque no me hace predicado. Entonces, espero en Dios que en máximo un mes podamos predicar y de ahí nos seguimos, ¿sí? Bueno, pero ahorita vamos a dejar a Marcos y vamos a regresar a Apocalipsis, pero antes de que dejemos el Evangelio de Marcos, hay un mensaje más que debemos predicar acerca de este libro. Uno que con la ayuda de Dios nos va a dar o a reafirmar la certeza de que el ejemplar de la Santa Biblia que cada uno de nosotros en este momento tenemos en nuestras manos es una traducción al español 100% digna de confianza. Es una traducción inerrable de la infalible palabra de Dios. Esa Biblia que usted tiene en sus manos, usted puede confiar que es 100% la palabra de Dios. Y eso no es poca cosa, porque la confiabilidad de la Biblia es un asunto de mayor importancia, de la mayor trascendencia para cualquier cristiano. Hay muchas cosas que están en juego en la fe cristiana en términos de la veracidad, de la confiabilidad de la Biblia. Por ejemplo, y para no ir más lejos, la Biblia es nuestra fuente primaria de información sobre la persona de Jesús, sobre su enseñanza, sobre sus milagros, sobre su muerte y su resurrección que acabamos de celebrar. Y todas estas son cosas que abrazamos como elementos fundamentales de nuestra fe. Y no solamente de nuestra fe, pero de nuestra esperanza de vida eterna. Nosotros hemos confiado nuestra eternidad a lo que la Biblia enseña acerca de Jesús de Nazaret. De manera que si la Biblia no es confiable, si la Biblia no es veraz, si nosotros hemos confiado nuestra eternidad a la Biblia, entonces estaríamos en serios problemas. Yo estoy convencido de que mi Biblia es la viva palabra de Dios. Y mi fe y mi certeza
en la integridad de la Escritura se fortalece con cada palabra y con cada pasaje que yo estudio de ella. Así que este sermón no es una defensa de la Biblia, hermanos. La Biblia no necesita que nadie, y menos yo, o alguien como yo, la defienda. Ella misma es su propia defensa. En cierto sentido, la Biblia es como un león. Lo único que usted tiene que hacer es abrir la jaula y solito hace lo demás, ¿no? Mi tarea entonces no es defender la Biblia como palabra de Dios. Mi tarea es decirles lo que la Biblia enseña, lo que esa palabra quiere decir. Mi tarea no es defender la Biblia, pero para exponer la Biblia como palabra de Dios, primero debo tener una Biblia. Y antes de decir que esto es la palabra de Dios, esto debe ser la palabra de Dios. Amén. Es fundamental, es esencial que todos los cristianos entendamos esto. Nuestra Biblia es una copia 100% confiable de los manuscritos originales de la Santa Escritura, cuyo origen data de miles de años atrás. Si su Biblia no fuese confiable, si esa traducción que usted tiene en sus manos fuera inadecuada o incorrecta o equivocada, entonces no podríamos tener seguridad de nada. Entonces la pregunta básica para quien hemos confiado nuestra eternidad a la Biblia es precisamente esa. Si nuestra Biblia es o no es confiable. Entonces esto se lo digo como antecedente, y con todo esto como antecedente quiero que tenga su Biblia abierta en Marcos 16, en el pasaje que acabamos de leer. En los versículos 9 al 20 es un final que, si nos podemos analizarlo, un final del Evangelio de Marcos extraño. Es un final que no pertenece al texto original de la Biblia. Y fíjese que lo verdaderamente interesante y lo verdaderamente providencial de este mensaje que les voy a compartir es que este sermón es acerca de la confiabilidad, ¿verdad? De la certeza, de la veracidad de la Biblia. Y lo vamos a basar en un pasaje que no corresponde a la Biblia, que no está en la Biblia, que no es de la Biblia. ¿Cómo? Me pregunta usted, ¿no? Vamos a orar y ahorita le digo cómo. Padre, te damos. Hace 8 días, en el sermón de resurrección, le dije que el Evangelio de Marcos originalmente termina en el versículo 8. ¿Sí? Y que, aunque en nuestras Biblias el relato se prolonga hasta el versículo 20, la verdad es que estos 12 versículos no son parte del texto original. Y le dije hace 8 días que este domingo íbamos a hablar de eso, y es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero es reiterarle los versículos 9 al 20 de Marcos 16, que aparecen en nuestra versión en español, y dicho sea de paso que aparecen en prácticamente todas las versiones que hay de la Biblia, en todos los idiomas. Fue añadido posteriormente y obviamente no forma parte del texto o del relato original del Evangelio de Marcos. Y entonces, ¿por qué lo vamos a usar para hablar de la confiabilidad de nuestras Biblias? Porque este pasaje, esta sección, nos provee de una magnífica oportunidad para ir más allá del texto y conocer algunos datos importantes
acerca de la historia de los manuscritos originales, que son la base para todas las traducciones de la Biblia en todos los idiomas y en todos los dialectos a las que se ha traducido. Creo que ahí dije una ¿cómo se llama? Una redundancia, sí, perdón por eso, ¿sí? Pero el chiste es que todas las versiones de la Biblia que hay están basadas en los manuscritos antiguos. Y este pasaje nos da la oportunidad de conocer algo de esa historia. Porque eso es algo que normalmente no hacemos. Yo creo que cada que tomamos un ejemplar de la Biblia, lo hacemos sin pensar ni por un momento en el hecho que detrás de esa Biblia que sostenemos hay una historia muy larga. Una historia de preservación de los manuscritos originales que ha permitido que miles y miles de años después que los autores los escribieron por primera vez, cuando ustedes y yo abrimos y leemos nuestras Biblias, podemos tener la seguridad de que es una traducción 100% confiable del original. Y este es el primer elemento indispensable para estudiar la Biblia. Porque antes de saber el significado de lo que Dios dice, de lo que Dios enseña en la Biblia, debemos estar seguros que tenemos entre nuestras manos lo que Dios dijo. Y entonces sí, preocuparnos por lo que significa. Todas las traducciones de la Biblia están basadas en fuentes antiguas, mismas que han sido descubiertas a través del tiempo en distintas librerías o bibliotecas en todo el mundo europeo y asiático, ¿no? Y luego de encontradas, estas fuentes han sido estudiadas y analizadas para probar su autenticidad. Y para ello han sido necesarios procesos largos, procesos laboriosos, inclusive tediosos, por parte de estudiosos de la Biblia, a lo largo de todos estos siglos. Ellos han trabajado mucho para que podamos decir inequívocamente que las Biblias que tenemos hoy son unas Biblias completamente confiables. ¿Cómo ha sido posible esto? Ha sido posible porque el Espíritu Santo no solo es el autor de la Biblia, es también su preservador. Y así como inspiró a sus autores sin distorsionar el estilo propio de cada quien, así también de manera sobrenatural dirigió a sus preservadores para asegurar que su palabra permaneciera pura a lo largo de la historia. Y dicho así, como que no nos impresiona mucho. Pero si consideramos que la imprenta no apareció hasta allá por el año del 1500, cuando Gutenberg la inventó, caemos en la cuenta que todo hasta ese momento se copiaba a mano. Y entonces